Les quiero hablar hoy de la Virgen María. Creo que nos preparamos para la celebración de Radio María en estos días. Y yo como estudioso de la Biblia quería hacer alguna reflexión breve sobre la figura de María según se nos presenta en la Biblia. Y uno de los temas principales de los estudios bíblicos, que también se refleja en la realidad nuestra personal y de la historia del mundo y del conocimiento, es la evolución, cómo vamos profundizando, dominando, aprendiendo acerca de todo lo que nos rodea y se nos presenta, acerca de las personas, ¿no? Yo les conté que a mi mamá quizá la conocía de algún modo imperfecto durante su vida y después de muerta, muchos años después, cuando yo maduré también, pude captar quién era realmente mi mamá. Y entonces, si fuéramos a estudiar un poco a nivel de estudios bíblicos, que es diferente que quizá la teología o la teología mística o la mariología, incluso aunque en una buena mariología, yo tomé ese curso en España en el seminario con el padre Eliseo Turón del Pie, un gran mercedario, que en paz descanse. También en la mariología habría que ver lo que dice la Biblia según la evidencia y hacer una buena teología que depende de la fe, pero también depende de la razón. Y si vemos en el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más primitivo, aunque no difiere tanto en este pasaje en particular de Mateo, vemos que lo que le interesa al evangelista Marcos, el primer evangelista, es presentar a Jesús. No se mete en la infancia de Jesús, no se mete en el anuncio a la Virgen, ni a José, ni habla de Belén, ni nada de eso. Simplemente presenta a Jesús como el Hijo de Dios, no entendido por nadie, eh, un misterio tremendo que solo, como habíamos creo dicho, el narrador, el Padre, Jesús mismo y los demonios, con ese poder preternatural, entienden quién es, ¿no? Y hay unos pasajes en Marcos que pueden parecer perturbadores, ¿no? En el capítulo 3 de Marcos dice en el verso 20 que Jesús vuelve a casa, se aglomera otra vez la muchedumbre, de modo que no podían comer. Se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. Entonces ahí no mencionan a María, pero los parientes piensan que Jesús está loco. Y entonces, poco después dice que llega su madre y sus hermanos y quedándose fuera, que en la composición bíblica todo tiene su significado, le envían a llamar, estaba mucha gente sentada a su alrededor, le dicen, oye, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les responde, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en corro a su alrededor, dicen, estos son mi madre y mis hermanos, quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, la luz no está puesta sobre María en este pasaje, está puesta simplemente sobre Jesús, ¿no? Si fuéramos al siguiente evangelio, o brincándonos a Mateo, aunque Mateo tiene cosas muy bonitas, cuando nace Jesús, menciona con mucha ternura, si leemos con cuidado, que los magos entran a la casa y vieron al niño con María, su madre. Y en otro lugar dice, toma al niño con su madre. Así que ya
ya que Mateo ya se dedica a una infancia de Jesús, pues ya mencionan a María como la madre y la profecía que de la Virgen concebirá y dará a luz un hijo un poco antes y le pondrán por nombre Emmanuel, y que no tema José a tomar a María por esposa porque lo concebida en ellos del Espíritu Santo. Ya eso ya es toda una mariología en embrión, ¿no? Que después desarrolla el tercer evangelio Lucas, como ustedes saben, María es la que tiene la revelación del ángel Gabriel, es ella la que dice que no conoce varón y el ángel le dice que el Espíritu Santo la adumbrará, la cubrirá con su sombra, que es una expresión en griego muy interesante, es la misma expresión que se usa al final del libro del Éxodo, cuando han construido el arca de la alianza donde va a morar Dios. Y dice el texto en hebreo de que la gloria cubre el arca, es decir, la presencia de Dios baja a habitar ya con el pueblo que va a atravesar el desierto. Pero el texto griego dice que el poder del Altísimo alumbrará esta arca de la alianza, ¿no? O la morada que le llaman aquí, la tienda del encuentro, ¿no? Moisés no podía entrar en esa tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella. Eso lo dice en hebreo, pero en griego habla de que esta nube la cubría con su sombra, ¿no? Que por cierto, en el prólogo de Juan, cuando dice que la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, esa misma palabra en griego morada tiene que ver con la tienda, ¿no? Así que los estudiosos han visto una similaridad entre las consonantes de la palabra tienda en griego, que son S, K, N, y lo que los judíos llaman la Shekinah, es la gloriosa presencia de Dios cuando está presente o se estudia la Torah. Y ustedes saben entonces que María está llena del Espíritu Santo y que cuando va a visitar a su prima, la Santa Isabel, el niño Juan Bautista dentro de Santa Isabel brinca dentro de su seno y dice que bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno, algo que repetimos muchas veces al día en el Ave María, porque apenas llegó a oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno, feliz la que ha creído que se cumplirían todas estas cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y ustedes saben que María es la que conserva en su corazón todas estas cosas. Así que ya Lucas añade elementos para una apreciación más profunda de María. Ella conserva la palabra, ella obedece a la palabra, ella cree la palabra de Dios a través del ángel y por eso en la escena de que la madre y los hermanos están fuera, como dice Marcos, en la versión de Lucas, María es alabada no tanto por sus senos haber amamantado a Jesús, sino porque dichosos los que oyen la palabra de Dios y la cumplen, y es precisamente lo que hace María, ¿no? Entonces ya María está presentada ya claramente en el Evangelio de Lucas como una discípula fiel, contemplativa de la palabra de Dios. Sin embargo,
En estos días del coronavirus, en que muchas personas no pueden ni siquiera asistir a los funerales de sus parientes, en la versión de Lucas de la crucifixión de Jesús, lo que interesa a Lucas en este momento ya no es presentar a María de nuevo, eso le tocará a Juan, sino insistir en que Jesús cumple todos los salmos. Y los salmos nos dicen que sus parientes y conocidos se mantenían a distancia, lo han abandonado, ¿no? Los religiosos y los que rezan completas, que es la oración de la noche en la liturgia de las horas, rezan el viernes precisamente el Salmo 88, que es un salmo muy negativo, de mucho lamento, ahí no hay mucha esperanza, las oraciones de los salmos, algunas no tienen, son pura angustia, y también hay un lugar para eso, ¿no? Y dice, has alejado de mí a mis compañeros y amigos, mi compañía son las tinieblas, y soy un horror para mis conocidos, etcétera, ¿no? Sin embargo, si brincamos o pasamos al Evangelio de Juan, ya María ni siquiera se nombra con el nombre de María. Ha llegado a ser una figura cósmica, la nueva Eva, la mujer, la madre de Jesús. Su nombre María, que dicen que puede venir de Miriam, que quiere decir excelencia o algo por el estilo, ya en el Evangelio de Juan aparece muy significativamente al principio y al fin. Al principio, cuando manifiesta su gloria por primera vez en las bodas de Cana. Y cuando le dice, ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. No es un insulto. Llamarla mujer recuerda a Génesis, a Eva. Y dice, Jesús, no ha llegado mi hora, pero María lo empuja, igual que Eva empujó a Adán a pecar. María empuja a su hijo a salvar. Y precisamente dice a los sirvientes de la boda, hagan lo que él diga. Entonces, si pasamos a la pasión, es lo que recordamos todos, María al pie de la cruz, con el discípulo amado. Y de nuevo no se le llama nunca María. Se dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, María Magdalena. Jesús, viendo a la madre, creo que la traducción no debería ser su madre, sino la madre, y junto a ella al discípulo, a quien amaba, dice a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre, y desde aquella hora el discípulo la acogió entre sus cosas, entre lo suyo, ¿no? Que es muy parecido a, no, se traducen a la acogió en su casa, pero la expresión no habla de casa. Es lo mismo cuando dice vino a los suyos y los suyos no lo recibieron en el principio del prólogo. Esta vez ya en la intimidad de María es recibida por el discípulo amado en nombre de todos nosotros, ¿no? No tenemos tanto tiempo, yo sigo mirando mi reloj. Y finalmente en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, se podría hablar más detenidamente sobre esto si tuviéramos más tiempo, pero está la mujer, la gran señal que aparece en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, como la Virgen de Guadalupe, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza, está encinta, grita con dolores de parto, con el tormento de dar a luz. Y da a luz a todo un pueblo en un día, como dice Isaías 66, ¿no? Dice, la mujer dio a luz un hijo varón, que yo decía en mis clases, y ¿quién tiene un hijo que no es varón? Pero hijo varón, Zahar en hebreo, se refiere al Mesías. Se refiere al Mesías en Isaías 66 también, ¿no? Entonces, si fuéramos a leer estas cosas con más tiempo, más detenimiento, veríamos que hay todo
un mundo submarino, digo yo, es como un iceberg, no se ve la punta del iceberg, pero si fuéramos a bucear, veríamos tantos otros detalles. Y esta mujer es la madre del Mesías, que es arrebatado a Dios, hasta el trono de Dios. Lo opuesto de Adán, que no quiso arrebatar la divinidad, es lo que literalmente dice Filipenses 2, pero con eso tenemos que parar. Gracias.